Hay momentos en los que el alma simplemente no puede más. No se anuncia con gritos, ni con grandes crisis. A veces ocurre en medio de una conversación, o mientras lavas los platos, o cuando apagas la luz por la noche y te das cuenta de que ya no sabes quién eres realmente. Has sido hijo, pareja, madre, trabajador, amigo, pero en el fondo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste tú sin roles, sin máscaras, sin el deber constante de estar bien? Vivimos tanto hacia afuera que terminamos perdiéndonos hacia adentro. Aprendemos a responder rápido, a complacer sin pensar, a cumplir sin pausa, hasta que un día nos descubrimos desconectados de nuestra esencia. No es que no seamos funcionales, es que estamos vacíos. Hacemos mucho, pero sentimos poco. Y lo poco que sentimos, lo ignoramos. Carl Jung decía que la soledad no viene de no tener gente cerca, sino de no poder comunicar las cosas que nos parecen importantes. Elegirte es volver a comunicarte contigo. Es regresar al cuerpo y a la emoción. Es preguntarte, sin miedo, qué necesitas, qué deseas, qué te duele. No es fácil, porque cuando te lo preguntas en serio, aparece el caos, las contradicciones, las heridas mal cerradas, las memorias que creíste superadas. Pero si no te eliges tú, el alma lo hará por ti, y suele hacerlo a través del síntoma, del conflicto o de la pérdida. Porque sí, el alma se enferma cuando la ignoramos. No hay afirmación más espiritual que esta. Toda sanación empieza cuando dejamos de traicionarnos. Cuando comenzamos a escucharnos como nunca antes. No con juicio, sino con presencia. No para corregirnos, sino para comprendernos. Y eso requiere valentía. Mucha, porque mirar hacia adentro no siempre trae luz. A veces, lo primero que trae es sombra. Pero esa sombra es necesaria. Es la parte de ti que no fue amada, ni vista, ni reconocida. Jung la llamó la sombra y enseñó que integrarla es el primer paso hacia la totalidad. No eres solo tu parte amable. Eres también tu cansancio, tu rabia, tu vergüenza, tu miedo. Y cuando te eliges, no eliges solo lo bonito. Eliges tu verdad entera, con todo lo que conlleva. Porque solo lo que se acepta puede empezar a transformarse. Por eso, este video no es solo una reflexión. Es una invitación a mirarte con ojos nuevos, a tocar las fibras más profundas de tu ser, a elegirte, no desde el ego, sino desde el alma, no desde la revancha, sino desde la conciencia. Y si algo dentro de ti vibra con estas palabras, quédate, porque al final de este video te compartiré una práctica poderosa, una clave sencilla pero profunda que puedes usar cuando el alma te duela, cuando no sepas por dónde empezar, cuando sientas que te estás olvidando de ti. Esa práctica será tu ancla, tu regreso, tu recordatorio de que no estás roto, solo estás desconectado, y que volver a ti no requiere saberlo todo, solo estar dispuesto, porque lo que el alma más necesita no es un plan perfecto, es una presencia sincera, una decisión íntima de empezar a escucharse, aunque no sepas qué hacer con lo que aparece. Si en algún momento de este video sientes que algo de lo dicho te toca, te atraviesa, te sana un poquito, suscríbete. Este canal está hecho para almas como la tuya. Almas que han callado demasiado, que han aguantado de más, que están listas para vivir desde otro lugar, más auténtico, más consciente, más libre. El alma no pide que lo tengas todo resuelto, solo pide que por fin le prestes atención. Has vivido tanto hacia los demás que tu alma ha empezado a dolerse en silencio. No lo notas de inmediato, pero se manifiesta en esos días donde todo te irrita, donde el cuerpo pesa, donde el ruido interno no se apaga con nada. Esa es la voz del alma que lleva tiempo siendo ignorada. Y al igual que Jung enseñaba, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. El cuerpo habla lo que el alma no pudo decir. Comienzas a sospecharlo cuando nada externo logra calmarte, cuando ni el descanso alivia, ni la compañía llena, ni el éxito satisface.
Has probado caminos, pero todos te devuelven al mismo punto. Tu historia, tu necesidad de mirarte sin miedo. No estás exagerando. No estás siendo débil. Estás despertando. Y eso, aunque duela, es sagrado. Elegirte no es gritarle al mundo, ahora voy primero. Es susurrarte a ti mismo, ya no me voy a traicionar. Es elegirte cuando nadie más lo hace. Cuando hacerlo parece egoísta. Cuando el miedo te dice que perderás afectos si te pones en primer lugar. Y tal vez sí, pero lo que ganes será mucho más grande, tu integridad, tu centro, tu alma. Cuando te eliges, comienzas a decir no donde antes callabas. No con rabia, sino con claridad. No con odio, sino con dignidad. Aprendes a sostener tu voz aunque tiemble, a defender tu tiempo aunque moleste, a proteger tu energía aunque te tilden de raro. Porque el alma no vino a encajar, vino a expandirse. Y sí, habrá incomodidad. El cambio siempre incomoda. Sobre todo cuando has vivido años en automático. Pero esa incomodidad es el síntoma de que algo real está ocurriendo. Como cuando te quitas un zapato apretado y el pie necesita tiempo para recuperar su forma. Así está tu alma, adolorida, pero lista para volver a su tamaño verdadero. Elegirte no es un acto aislado. Es una práctica diaria. Es observarte en lo pequeño. ¿Qué comes? ¿Qué piensas? ¿Con quién hablas? ¿Qué tipo de conversaciones sostienes? ¿Qué permites y qué ya no estás dispuesto a tolerar? Cada una de esas decisiones va moldeando tu realidad. Va dibujando tu camino de regreso a casa. Y lo más hermoso es que, al elegirte, empiezas a atraer lo que vibra contigo. Gente más consciente. Situaciones más alineadas. Decisiones más coherentes. Porque el universo responde a la frecuencia que emites, y cuando esa frecuencia es verdad interior, todo lo demás se ordena solo. No por magia, por ley espiritual. Carl Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y tú has vivido tanto hacia afuera que casi olvidas tu propio pulso. Pero aún estás a tiempo. Siempre lo estás. Porque mientras haya alma, hay camino. Y mientras haya camino, hay posibilidad de sanación. Elegirte no es un destino. Es una forma de caminar. David tiene 43 años y vive en Guadalajara. Toda su vida fue el sostén de su familia. Desde joven asumió el rol de el fuerte, el que no podía fallar, el que resolvía todo. Nunca pidió ayuda. Nunca se quejó. Pero cada vez que se quedaba solo, la ansiedad lo devoraba por dentro. No sabía estar consigo. Siempre necesitaba una excusa para evadirse. Trabajo, tareas, compromisos. Hasta que un día su cuerpo se colapsó. Un infarto leve lo obligó a detenerse. Estuvo hospitalizado 3 días. En silencio. Sin pantallas. Sin gente. Solo con sus pensamientos. Y ahí, en medio de esa pausa forzada, lo entendió todo. Había estado viviendo una vida prestada. Una que respondía a las expectativas de todos, menos a las suyas. Fue entonces cuando, por primera vez, se preguntó, ¿qué quiero yo? Volver a casa fue volver a una vida que ya no quería. Pero ahora la veía con otros ojos. Empezó terapia. Comenzó a escribir. A hablar con amigos que nunca escuchaban su parte vulnerable. Dejó un proyecto que le daba dinero, pero no sentido. Y aunque el miedo lo acompañó cada paso, también lo hizo una nueva paz. Una paz silenciosa, pero profunda. Su familia al principio se resistió. «Estás cambiando», le decían. Y él respondía, «Estoy volviendo a mí». Porque eligió dejar de ser útil para empezar a ser verdadero. Aprendió a decir no, a pedir ayuda, a descansar sin culpa, a llorar sin esconderse, porque entendió que ser fuerte no es aguantar, es permitirse sentir.
No fue un proceso fácil. A veces quería volver atrás, a su versión conocida, funcional, aplaudida. Pero cada vez que lo intentaba, su cuerpo le recordaba que ese camino ya no era suyo, que elegir la vieja ruta era volver a enfermar. Así que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, David siguió construyendo su nuevo yo. Hoy, no es alguien nuevo. Es alguien más completo, más consciente, más real. Su entorno también cambió. Algunas personas se alejaron, otras lo redescubrieron, pero lo más importante fue que él mismo dejó de exigirse perfección, porque comprendió que el alma no necesita ser perfecta, solo necesita ser escuchada. Cada vez que duda, regresa a una práctica que su terapeuta le enseñó: llevar la mano al pecho y preguntarse en silencio, ¿estoy eligiéndome o repitiéndome? Esa pregunta, simple pero certera, lo ha salvado muchas veces de caer en viejos patrones. David sigue en camino, como todos, pero ahora sabe algo que antes no sabía, que su vida también le pertenece, y que nadie más puede elegir por él lo que su alma necesita. Porque hay decisiones que no se anuncian, solo se sienten, y él, por fin, se eligió. Hay días en los que no entiendes por qué te sientes así. No pasó nada grave. No hubo discusión, ni pérdida, ni caos evidente. Pero dentro de ti hay un cansancio que no se explica con horas de sueño. Un malestar sutil, pero persistente. Una tristeza que no sabes de dónde viene. Y entonces lo nombras como estrés, como agotamiento, como estar sensible. Pero tu alma sabe la verdad. No te estás eligiendo. Es el alma la que empieza a susurrar con síntomas lo que tu conciencia aún no quiere mirar. Un nudo en la garganta cada vez que callas tu opinión. Un dolor en el pecho cada vez que vuelves a decir sí sin querer. Un vacío silencioso cada vez que sacrificas lo que necesitas por sostener lo que otros esperan. No estás loco. No eres frágil. Estás desconectado de ti. Y esa desconexión, si no la atiendes, se vuelve enfermedad emocional. Jung decía que el cuerpo recoge lo que la psique no logra integrar, porque lo que no se expresa con palabras, se expresa con síntomas. Y tú, que aprendiste a no molestar, a no incomodar, a no pedir, ahora estás pagando el precio. Pero no para castigarte, sino para despertarte. Cada síntoma es un mensaje. Cada incomodidad es un llamado a volver a ti. No se trata de eliminar el dolor. Se trata de escuchar lo que quiere decir. Elegirte también es hacerte cargo de eso. De tus emociones. De tus necesidades. De tus límites. Ya no puedes seguir viviendo para agradar. Ya no puedes seguir sosteniendo lo que te apaga. Porque tu alma no vino a sobrevivir. Vino a habitarse por completo, y eso implica decir: esto no lo quiero más. Esto ya no va conmigo. Esto me duele y no lo voy a normalizar. Y cuando empiezas a hablarte así, cambia todo, tu energía, tu salud, tu entorno, porque lo que antes sostenías desde la obligación, ahora lo filtras con conciencia. Esto me acerca a mí o me aleja. ¿Esto me da vida o me la quita? ¿Esto me hace sentirme fiel a mí o solo funcional para los demás? Son preguntas que al principio duelen, pero después salvan. El alma no te pide que cambies todo de golpe. Te pide que empieces a ser honesto contigo, que dejes de ignorar lo que te está gritando en silencio, que vuelvas al cuerpo, a tu emoción verdadera, a esa parte de ti que ya no quiere fingir. Porque lo que no se siente, se estanca. Y lo que se estanca, duele. Elegirte también es reconocer cuando estás actuando desde el miedo. Miedo al rechazo, a la crítica, a estar solo. Pero, ¿y si el mayor rechazo fuera seguir traicionándote? ¿Y si la peor soledad fuera no tenerte a ti? ¿Y si el verdadero abandono fuera el que haces cada día cuando postergas lo que tu alma necesita? Este es el momento de volver.
de escucharte sin censura, de preguntarte con honestidad, ¿qué parte de mí estoy obligando a callar para sostener esta versión que los demás aprueban? Y si esa pregunta te incomoda, es porque estás cerca de una verdad, una que no destruye, libera. Tal vez has aprendido a vivir en modo defensa, siempre atento, siempre alerta, siempre listo para resolver, para ceder, para adaptarte. Y aunque eso te hizo funcional, también te hizo rígido. No puedes soltar. No puedes confiar. No puedes entregarte del todo a lo que te hace bien porque aún estás esperando el golpe, el abandono, el juicio. Jung decía que muchas veces repetimos el mismo dolor con tal de no enfrentar el miedo a algo nuevo. Es como si tu alma estuviera anclada a una historia vieja, una en la que el amor dolía, el descanso era sospechoso, la alegría era peligrosa. Entonces repites patrones, eliges vínculos que no te eligen, proyectos que te agotan, rutinas que no disfrutas. No porque no sepas lo que te hace bien, sino porque no sabes habitarlo sin miedo. Elegirte también es permitirte recibir lo bueno, lo suave, lo real. No tienes que ganarte el descanso. No tienes que pagar con sacrificio cada alegría. No tienes que justificar tu paz. Puedes simplemente habitarla. Pero para eso, primero necesitas creer que lo mereces. Y ese es uno de los trabajos más profundos del alma, desprogramarte. Desprogramarte de la idea de que vales por lo que haces. De que el amor se gana. De que ser amado implica siempre ser útil. Porque si no rompes con eso, seguirás en vínculos donde das todo y recibes poco. Seguirás agotado de sostener lo que no se sostiene solo. Seguirás postergando tu bienestar esperando una validación que nunca llega. Elegirte no es pelear con todos. Es dejar de pelear contigo. Es dejar de justificar tu cansancio. Es permitirte vivir desde otra frecuencia, la del merecimiento. No desde el ego, sino desde el alma. No porque te lo ganaste, sino porque simplemente ya no puedes seguirte negando. Tu alma quiere ligereza, quiere verdad, quiere coherencia, y eso no se logra con fuerza de voluntad. Se logra con presencia, con decisiones pequeñas pero consistentes, con un compromiso silencioso, no volver a traicionarte, no repetir lo que ya sabes que te duele, no volver a quedarte en donde sabes que te apagas. Y cuando empiezas a caminar así, algo en ti se acomoda. Tu ansiedad baja, tu intuición se fortalece, tu energía se limpia, porque ya no estás en guerra contigo. Y cuando no estás en guerra contigo, el mundo deja de parecer una amenaza. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no estás dividido. Carl Jung decía que la plenitud no se alcanza evitando el conflicto, sino integrando la sombra. Y tú, al empezar a elegirte, estás integrando partes que antes habías rechazado. Tu cansancio, tu rabia, tu límite, todo eso también eres tú. Y no necesitas mejorarlo, solo necesitas abrazarlo. Porque cuando dejas de temerte, empiezas a vivirte. Y eso, lo cambia todo. Marisol tiene 36 años y vive en San Salvador. Siempre fue la que sabía qué hacer. En su trabajo, en su familia, en sus relaciones. Era la que daba consejos, la que escuchaba, la que siempre estaba fuerte. Pero nadie sabía que, por dentro, vivía apagada. No recordaba cuándo fue la última vez que hizo algo solo para ella. Siempre estaba pendiente de todos. Hasta que un día, su cuerpo le habló con claridad. Una crisis de ansiedad en plena reunión la dejó sin aliento. Literalmente. Se asustó. No entendía qué pasaba. Pero si estoy bien, pensaba. Solo estoy un poco cansada. Pero su terapeuta le dijo algo que la marcó. No estás bien. Solo estás desconectada. Y eso, con el tiempo, enferma. Fue duro escucharlo. Pero también fue un alivio. Porque por fin alguien puso palabras a lo que su alma llevaba años gritando.
Empezó un proceso lento, pero poderoso. Primero se dio cuenta de que no sabía decir no, que aceptaba todo por miedo a decepcionar, que se quedaba en lugares que la drenaban solo por no causar conflicto. Y lo más fuerte, que todo eso lo hacía por costumbre, no por amor, porque confundía amor con sacrificio. Poco a poco, empezó a cambiar, a tomar pausas, a comer sin prisa, a quedarse en silencio sin sentirse culpable, a decir hoy no puedo sin explicaciones, a poner límites sin escándalo. Y aunque al principio sintió miedo de ser rechazada, algo dentro de ella empezó a florecer, su verdad. Su entorno reaccionó. Algunos la aplaudieron, otros se alejaron, pero ella ya no se movía por la aprobación, se movía por su bienestar. Y eso le dio una fuerza nueva, una paz que nunca antes había sentido, porque por fin, su vida comenzaba a parecerse a ella. Empezó a escribir, a caminar por las tardes, a reconectarse con lo que la hacía vibrar, a soltar lo que no necesitaba explicación, porque entendió que no tenía que justificar su sanación, que no tenía que explicar su deseo de estar bien, que no tenía que pedir permiso para elegirse. Hoy, Marisol no es perfecta, a veces duda, a veces se cansa, pero ahora se escucha, ahora se mira, ahora se honra. Y eso ha hecho toda la diferencia, porque por fin dejó de actuar para los demás, y empezó a vivir para sí. Y en sus palabras, cuando alguien le pregunta cómo comenzó ese cambio, responde con algo simple pero profundo: un día entendí que si no me elegía yo, nadie más lo haría. Hay una etapa en la que comienzas a mirar con otros ojos tu historia. Donde antes veías errores, ahora ves aprendizajes. Donde antes sentías vergüenza, ahora reconoces que hiciste lo que pudiste con lo que sabías. No es resignación, es conciencia. Una conciencia que no justifica todo, pero sí comprende. Carl Jung decía que uno no se ilumina negando su sombra, sino integrándola. Y eso es lo que estás haciendo, integrando tu camino, incluso sus partes más oscuras. Ya no quieres culpar a nadie. Ya no necesitas que el pasado cambie. Lo que deseas ahora es soltar. Dejar de cargar. Dejar de explicar. Dejar de esperar que otros comprendan lo que tú apenas estás aprendiendo a sostener. Porque has entendido que tu sanación no necesita testigos, solo necesita verdad. Y eso comienza en ti, sin escándalo, sin permiso. Elegirte también es soltar el papel de víctima. No porque no hayas sido herido, sino porque ya no quieres vivir desde esa herida. Has comprendido que no puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes decidir qué haces con eso hoy. Puedes seguir contándote la misma historia, o puedes escribir una nueva. Y tú, aunque con miedo, ya comenzaste a escribir diferente. Empiezas a notar cómo cambia tu manera de reaccionar. Donde antes te desbordabas, ahora respiras. Donde antes huías, ahora te quedas. Donde antes callabas, ahora eliges hablar. No como un acto de rebeldía, sino como un acto de madurez. Porque ya no te sostienes en el personaje que todo lo aguanta. Ahora eliges ser tú, incluso si eso incomoda a otros. Eso también es elegirse, incomodar sin culpa. Decir lo que sientes sin disfrazarlo. Poner límites sin justificarte. Alejarte sin resentimiento. No por frialdad, sino por amor propio. Porque has comprendido que nadie más puede vivir tu vida por ti. Y que seguir postergándote solo por miedo al juicio ajeno, es seguir prolongando una herida que ya no necesitas cargar. Tu alma quiere paz. No la paz superficial de todo está bien, sino la paz real que viene cuando dejas de luchar contra ti mismo. Cuando decides que no te vas a abandonar otra vez. Que esta vez vas a quedarte contigo. Incluso si no sabes cómo, incluso si aún duele. Esa decisión lo cambia todo, porque cuando tú te quedas contigo, la vida también se queda.
Empiezan a llegar personas distintas, oportunidades nuevas, una calma que antes no conocías. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no estás roto por dentro. Te estás reparando con amor. Carl Jung decía que sanar no es convertirse en alguien distinto, sino recordar quién fuiste antes de aprender a sobrevivir. Y tú estás recordando, poco a poco, con tropiezos, sí, pero también con luz. Porque el verdadero cambio ocurre cuando, aún con miedo, decides no volver atrás. Hay momentos en que el silencio se vuelve incómodo, no porque sea malo, sino porque nos enfrenta con todo lo que hemos evitado sentir. En ese silencio aparecen las emociones que tapaste con tareas, con risas falsas, con relaciones vacías. Y al principio, duele, porque lo que reprimiste empieza a brotar sin filtros. Pero si te quedas ahí, sin huir, algo comienza a transformarse. Jung decía que lo que niegas te somete, y el silencio, si te atreves a escucharlo, te muestra lo que has estado negando, tu tristeza, tu cansancio, tu enojo, tu necesidad de ternura. No para castigarte, sino para liberarte, porque lo que se nombra, se ordena, y lo que se siente, se sana. Elegirte también es permitir que las emociones hablen, no para dramatizar, sino para comprender. ¿Por qué lloras cuando nadie te ve? ¿Por qué te enojas cuando no puedes decir lo que piensas? ¿Por qué sientes vacío si todo está bien? Esas preguntas no buscan respuestas rápidas. Buscan conexión. Buscan que te mires sin juicio. Te das cuenta de que has estado operando desde el deber, no desde el deseo. Que tus días estaban llenos de tengo que, debo hacer, no puedo parar. Pero ahora, algo dentro de ti pide otra cosa. Espacio, pausa, autenticidad. Tu cuerpo te lo dice con cansancio, tu alma con incomodidad, tu mente con caos. Y por fin, estás comenzando a escucharlo. Elegirte no es dejar de hacer, es empezar a hacer desde otro lugar, desde lo que te nutre, no desde lo que te drena, desde lo que te representa, no desde lo que solo te sostiene, desde lo que te conecta, no desde lo que solo te entretiene. Es una forma nueva de vivir, más lenta, más consciente, más tuya. El ruido de afuera ya no te distrae tanto como antes. Empiezas a disfrutar los silencios, las conversaciones profundas, las pequeñas rutinas. Te vuelves más selectivo, no porque te creas más, sino porque te valoras más. Porque sabes que tu tiempo es sagrado, y que tu energía no es ilimitada. Y cuando alguien no lo entiende, ya no te rompes explicando. Solo sonríes, porque sabes que quien te ve, no necesita que te justifiques. Y quien no te ve, ya no te duele como antes. Porque el dolor de no ser visto solo lastima cuando tú tampoco te ves. Carl Jung decía que el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y tú, ahora, estás viajando hacia ti, no en línea recta, no con un mapa claro, pero sí con una brújula, tu intuición. Y esa intuición, aunque antes no la oías, hoy es tu mejor guía. Porque si hay algo que aprendiste es esto: cuando te eliges, el silencio ya no asusta, se vuelve hogar. Gabriel tiene 39 años y vive en Barranquilla. Es contador, padre de 2 hijos, y por años creyó que su único valor estaba en ser productivo. Su agenda era tan estricta que no había espacio para el descanso, para el juego, ni siquiera para él. Cada día se levantaba con la idea de que debía dar lo mejor, pero lo que daba era lo que quedaba de él. Su energía era escasa. Su paciencia también. Todo cambió el día que su hija menor le dijo con total inocencia: «Papá, ¿tú eres feliz?». Esa pregunta lo congeló. No supo qué responder, porque en ese momento se dio cuenta de que no lo era. No recordaba la última vez que sintió alegría genuina. Su vida era una lista de pendientes cumplidos,
pero no vividos. Decidió hacer algo que nunca había hecho, tomarse un día libre. No para hacer trámites, no para adelantar trabajo, solo para él. Caminó por la ciudad sin rumbo, se sentó en una banca, miró el cielo y lloró. Lloró por todo lo que había postergado, por todo lo que había aguantado, por todo lo que había dejado de sentir por estar cumpliendo. Ese día fue el inicio de un cambio silencioso. Empezó a despertar más temprano, no para trabajar, sino para meditar. Empezó a hablar con sus hijos desde otro lugar, más presente. Comenzó a decir que no a compromisos innecesarios, a delegar, a respetar sus ritmos. No fue fácil. Algunos lo criticaron. Su jefe lo miraba raro, pero algo en él ya no podía volver atrás. Gabriel entendió que no había venido a esta vida solo a cumplir, que su alma no quería productividad, quería conexión, y que mientras él no se eligiera, estaba enseñándole a sus hijos a hacer lo mismo, postergarse, exigirse, apagarse. Así que decidió que la cadena terminaba con él. Ahora, su forma de medir el éxito es distinta. No por cuántos logros obtiene, sino por cuánta paz siente. Y si bien no todo está resuelto, hay algo que ya no está roto, su vínculo consigo mismo. Cuando le preguntan por qué cambió, siempre responde lo mismo, porque un día entendí que si me seguía ignorando, les estaba enseñando a los que amo que su alma también podía esperar. Y eso, ya no lo permito. Hay heridas que no tienen forma ni nombre, pero que se sienten en el pecho como una presencia constante. No duelen todo el tiempo, pero aparecen en los momentos más silenciosos. A veces son pensamientos repetitivos, a veces una ansiedad sin razón, a veces solo ese nudo que se instala en la garganta cuando algo no encaja. Y no sabes por qué, pero sabes que ahí hay algo sin resolver. Elegirte también es mirar esa herida, no para analizarla con frialdad, sino para tocarla con ternura. Es dejar de taparla con ocupaciones, con excusas, con exigencias. Porque todo lo que posterga sentir, el alma lo guarda. Y Jung decía que lo que no se vive conscientemente, regresa como destino, como relaciones que se repiten, como decisiones que no entiendes, como vacíos que no se llenan. Al principio puede parecer que revives el pasado, pero no es así. Lo que estás haciendo es sanarlo desde otro lugar, con más edad, con más conciencia, con otra mirada, porque ahora no te acercas para culparte, sino para comprenderte, y esa diferencia lo cambia todo, porque sanar no es olvidar lo que pasó, es dejar de vivir desde lo que pasó. Elegirte es también perdonarte, por haberte callado tanto, por haber aguantado lo que hoy sabes que no merecías, por haberte quedado donde ya no había lugar para ti. No necesitas tener la respuesta de todo, solo necesitas empezar a decirte la verdad, esa que callaste por miedo, esa que escondiste para encajar. Y cuando lo haces, no hay fuegos artificiales, hay silencio, un suspiro, una especie de descanso interno. Como si algo dentro de ti dijera por fin, gracias. Gracias por mirar lo que nadie más pudo ver. Gracias por volver. Gracias por no rendirte. Es ahí cuando el alma comienza a mostrarte nuevos caminos. No porque ya no haya dolor, sino porque ahora hay sentido. Porque sabes que ese dolor no fue en vano. Que algo en ti despertó. Que estás más cerca de ti. Que por fin dejaste de correr. Jung decía que el verdadero encuentro con uno mismo se da cuando dejas de huir de tu sombra. Y tú, ahora, estás caminando hacia ella. No para quedarte ahí, sino para integrarla. Para abrazar esa parte de ti que solo necesitaba ser reconocida. Y en ese gesto, tan simple y tan profundo, empieza la verdadera sanación. Has aprendido a sostenerte de pie cuando todo dentro quería caer.
a mostrar fuerza mientras por dentro temblabas, a sonreír cuando lo que necesitabas era un abrazo. Y aunque eso te permitió avanzar, también te alejó de ti, porque una parte de tu alma, la más sensible, se quedó esperando a que volvieras por ella. Carl Jung hablaba de la integración del yo como un proceso de reunificación interior. No se trata de volverse perfecto, sino completo. Y tú has empezado ese proceso, porque cada vez que te eliges, estás recuperando partes de ti que habías dejado atrás. Tu ternura, tu espontaneidad, tu descanso, tu deseo verdadero. Te diste cuenta de que no se trata solo de sanar el pasado. También se trata de permitirte nuevas formas de vivir el presente, de disfrutar sin culpa, de reír sin temor a parecer frágil, de llorar sin sentir vergüenza, de amar sin estrategias, de habitarte sin condiciones. Eso también es elegirse, permitirte sentir, dejar de filtrar cada emoción por el juicio, dejar de pensar que ser fuerte es no necesitar a nadie. Porque elegirse no es aislarse, es rodearte de lo que te suma, de lo que te escucha, de lo que te respeta, y soltar todo lo demás, sin drama, pero con firmeza. Ya no estás para sobrevivir, estás para vivir, para experimentar, para construir una vida que te refleje, no perfecta, pero coherente, no aprobada por todos, pero fiel a ti. Porque ya entendiste que no se trata de gustarle al mundo, sino de volver a gustarte a ti. Y ese gusto no es vanidad, es conexión, es cuando puedes mirarte al espejo y sentir paz. Saber que, con todo lo que fuiste y con todo lo que eres, estás haciendo lo mejor que puedes. Y que eso, ya es suficiente. Elegirte es también cuidar de tu energía, de tu cuerpo, de tu espacio, de tu rutina, no por obligación, sino porque sabes que tu bienestar es la base de todo lo demás. Y ya no quieres ponerlo al final de la lista, porque tú también importas, porque tú también mereces. Y cada vez que lo olvidas, solo necesitas recordarte esto: no estás aquí para sostener el mundo entero, estás aquí para sostenerte a ti, y desde ahí, dar lo que nace. No lo que te exige la culpa. Valeria tiene 42 años y vive en Lima. Toda su vida se dedicó a los demás. Fue enfermera, madre, hija cuidadora, amiga disponible. Siempre presente para otros, nunca para sí. Aprendió a vivir en la urgencia, en el servicio, en la entrega constante. Pero un día, su cuerpo le puso un alto. Una fatiga profunda. Un desgano inexplicable, una sensación de vacío que no desaparecía ni con descanso. Al principio pensó que era estrés, luego que era edad, hasta que, en una charla casual con una compañera de trabajo, escuchó una frase que la sacudió: tal vez no estás cansada de hacer, sino de no ser. Esa noche no pudo dormir, porque entendió que llevaba años haciendo cosas que no la hacían feliz, solo la hacían sentir necesaria. Decidió buscar ayuda, no por debilidad, sino por dignidad. Empezó terapia, se inscribió en un taller de meditación, y lo más difícil, comenzó a decir que no. Al principio sentía culpa, pensaba que decepcionaba a todos, pero luego comenzó a sentir algo nuevo: ligereza, libertad, autenticidad. Reordenó su agenda, se regaló espacios de silencio, volvió a leer, a caminar sin rumbo, a hablar con su hija desde otro lugar, no solo como madre, sino como mujer. Y descubrió que no había perdido su esencia, solo la había postergado, que su alma no estaba rota, solo estaba esperando ser escuchada. Algunas personas de su entorno la criticaron. «Estás cambiada», le decían. Y sí, estaba cambiada, porque ahora se elegía, y eso, aunque incomodara a otros, la hacía sentirse en paz. No perfecta,
no iluminada, solo en paz. Valeria entendió que no tenía que dejar de amar a los demás para amarse a sí, que podía seguir dando, pero desde otro lugar, desde la plenitud, desde el respeto, desde la elección, no desde la obligación. Hoy, cuando mira hacia atrás, no se culpa por haberse olvidado. Se abraza, porque sabe que hizo lo que pudo con lo que sabía. Y ahora que sabe más, elige diferente. Y si alguien le pregunta cuál fue su mayor descubrimiento, responde sin dudar, que elegirme no me quitó amor. Me devolvió el verdadero. Elegirte no siempre tiene una forma clara. A veces es un cambio grande, una ruptura, una renuncia, una decisión drástica. Pero muchas veces es algo sutil, dejar de explicar lo que sientes, apagar el celular cuando necesitas silencio, comer despacio, dormir a tiempo, darte permiso de no hacer nada. Son gestos que el mundo no aplaude, pero que tu alma agradece profundamente. Carl Jung decía que el alma se alimenta de imágenes, de símbolos, de significados profundos. Y tú, cuando te eliges, empiezas a crear un lenguaje nuevo con tu vida. Cada acto cotidiano se vuelve símbolo. Un no dicho con firmeza se vuelve un altar. Un silencio sostenido con respeto se vuelve oración. Un descanso elegido con amor se vuelve medicina. Porque no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar el modo en que habitas el tuyo. Te das cuenta de que durante años fuiste leal a ideas que ya no te representan. Ideas heredadas, sobre el amor, sobre el éxito, sobre lo correcto. Y cada vez que las seguías, algo en ti se apagaba. Pero ahora ya no puedes ignorarlo. Porque cada vez que repites lo antiguo, el alma reacciona. Se inquieta. Te lo dice con tristeza, con cansancio, con incomodidad. Y ese malestar no es castigo, es brújula. Elegirte es atreverte a ser desleal a lo que ya no vibra contigo. Es desobedecer el guión que te enseñaron si ese guión te enferma. Es decirte la verdad aunque no encaje en la narrativa familiar, social o religiosa. Porque tu alma no quiere coherencia con el pasado. Quiere coherencia con lo que eres hoy. Y lo que eres hoy es otra cosa. Has crecido. Has visto. Has sentido. Ya no puedes seguir igual. Y eso puede dar miedo. Porque hay vínculos que solo existen si tú sigues siendo quien eras. Pero ahora sabes que no puedes seguir sosteniendo una identidad que ya no te representa solo por mantener relaciones que no te sostienen. Elegirte también es dejar de mentirte, no con grandes frases, sino con las pequeñas, no es para tanto, estoy bien, así me tocó. Y comenzar a decirte la verdad, esto me duele, esto no quiero más, esto me aleja de mí. Porque el alma no necesita discursos, necesita honestidad. Y con esa honestidad, empiezas a construir algo nuevo. No en el afuera, en ti. Un lugar donde no tienes que disimular. Donde puedes descansar en tu propia presencia. Donde puedes existir sin tener que ganarte el derecho de hacerlo. Ese lugar, aunque nadie lo vea, es tu santuario. Y lo estás construyendo paso a paso, cada vez que te eliges. Hay patrones que se repiten tanto que parecen parte de tu identidad. Reaccionas igual, piensas igual, atraes lo mismo. Y te preguntas una y otra vez, ¿por qué no puedes avanzar? ¿Por qué, a pesar del esfuerzo, todo se vuelve a desordenar? Pero cuando comienzas a elegirte, te das cuenta de algo clave. No se trata de esforzarte más, sino de romper la fidelidad inconsciente a lo que te daña. Carl Jung lo llamó complejos, núcleos emocionales que habitan en el inconsciente y que condicionan nuestra vida si no los hacemos conscientes. Y tú, sin saberlo, has vivido muchos años obedeciendo esos complejos. Siguiendo mandatos internos que te dicen, no puedes fallar, debes ser fuerte, no hagas ruido, no molestes, aguanta. Pero ya no. Porque ahora ves el precio que estás pagando por sostener esas voces.
Elegirte es comenzar a cuestionarlas. No desde el rechazo, sino desde la compasión. ¿Quién te enseñó a exigirte tanto? ¿Desde cuándo creíste que tu valor dependía de tu utilidad? ¿Qué parte de ti aprendió que ser amado era lo mismo que ser necesario? Esas preguntas abren puertas. Y aunque a veces duelan, también liberan. No viniste a esta vida a repetir lo que viste. Viniste a transformar. A elegir diferente. A vivir en coherencia con lo que tu alma vino a expresar. Y eso no siempre es cómodo. Porque muchas veces, elegirte implica decepcionar a los demás. Pero no porque estés haciendo daño, sino porque estás dejando de hacerte daño a ti. Y ahí es donde se revela tu fuerza real. Esa que no grita, pero sostiene. Esa que no necesita demostrar nada, pero vibra tan alto que incomoda. Porque la verdadera fuerza no es resistir. Es elegir con conciencia. Y tú estás empezando a hacerlo. No con la cabeza, con el cuerpo, con el alma. Has dejado de moverte por miedo. Ahora te mueve el deseo, la paz, la claridad. Y cuando eso pasa, cambia todo. Tus vínculos, tus rutinas, tus pensamientos. Porque lo que antes aceptabas por costumbre, ahora lo filtras por amor propio. Jung decía que sanar es reconciliarse con lo que somos. No solo con la luz, sino con las partes rotas, con los vacíos, con la sombra. Y tú, al elegirte, estás abrazando todo eso. No para quedarte ahí, sino para integrarlo. Para volver a ti más completo, más auténtico, más real. No importa cuánto hayas postergado este proceso. El alma no guarda rencor. Solo espera, y cuando por fin la escuchas, te lo da todo. Tomás tiene 47 años y vive en Medellín. Por fuera, su vida era exitosa, buen trabajo, familia, casa, reconocimiento. Pero por dentro, llevaba años sintiéndose vacío. Se había vuelto irritable. Se despertaba cansado. Su cuerpo tenía síntomas que ningún médico lograba explicar. Y aunque decía estar agradecido con la vida, sabía que algo no estaba bien, que había algo en él que se había perdido. Un día, mientras esperaba en una fila, escuchó a una señora mayor decir, uno empieza a enfermarse cuando se olvida de sí. Esa frase se le clavó, no por lo que decía, sino porque sintió que hablaba de él. Esa noche no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana, se miró al espejo y, por primera vez en años, se preguntó, ¿dónde quedé yo? A la semana siguiente buscó ayuda. No sabía por dónde empezar, pero empezó. Habló con un terapeuta. Comenzó a escribir un diario. Dejó de fingir en las reuniones. Empezó a responder no sé cuando no sabía. Empezó a decir no quiero cuando no quería. Y esa pequeña sinceridad le cambió la vida. Descubrió que durante años había vivido desde el deber, desde el personaje, desde el miedo, que no se permitía sentir, que no recordaba qué cosas le gustaban más allá del trabajo y la familia, que había construido una vida en función de los demás, pero se había olvidado de sí, y eso, en silencio, lo estaba enfermando. Empezó a hacer cambios, pequeños, pero profundos. Se levantaba 15 minutos antes solo para estar en silencio. Apagaba el celular al llegar a casa. Volvió a tocar guitarra. Aprendió a estar solo sin sentirse culpable. Comenzó a hablar con su esposa desde otro lugar, no como proveedor, sino como ser humano. Y esa honestidad, aunque al principio fue incómoda, sanó más que 1000 terapias. Su entorno también cambió. Su familia empezó a notarlo más presente, más paciente, más real. No porque ahora hiciera más, sino porque por fin estaba. Porque por fin se elegía. Y eso, en lugar de alejar, acercó. Porque cuando alguien se elige, irradia algo que los demás también necesitan, ¿verdad? Hoy, Tomás dice que aún hay días difíciles.
Aún hay viejas voces que regresan, pero ya no les cree, ya no las obedece, porque entendió que su alma no quería perfección, quería autenticidad, y que cada vez que se elige, no solo se salva a sí, también le muestra a otros que es posible. A veces la vida no te da una señal clara, pero sí una incomodidad persistente, un trabajo que ya no soportas, una relación que pesa más de lo que nutre, una rutina que se repite sin sentido, y aunque por fuera parezca que todo está bien, algo dentro de ti se quiebra cada vez que callas ese malestar. Jung decía que el alma sufre cuando lo que vivimos no está alineado con lo que somos. Elegirte no siempre es cambiar de vida. A veces es mirar tu vida con otros ojos. Cuestionarte con honestidad, ¿esto aún me representa? ¿Esto aún vibra conmigo? ¿Esto es amor o es miedo? Porque no todo lo que has construido te pertenece. Algunas cosas fueron elegidas por necesidad, por supervivencia, por inercia. Pero ahora puedes elegir desde otro lugar, desde la conciencia. Te das cuenta de que ya no puedes seguir en automático, que ya no puedes fingir que todo está bien, que hay un llamado interno que no se va, que se repite en sueños, en dolores de cabeza, en ese bostezo que no tiene que ver con sueños sino con desinterés profundo. Y ese llamado no quiere que destruyas tu mundo, quiere que regreses a ti. Elegirte también es dejar de justificar lo injustificable, dejar de normalizar la tristeza diaria, de dejar de pensar que así es la vida. Porque sí, la vida tiene dificultades, pero no todo debe doler, no todo debe costar, no todo debe sentirse como un sacrificio. Hay otra manera de vivir, más ligera, más real, más tú. Pero para llegar ahí, necesitas atravesar un umbral, la incomodidad de cambiar. Porque cambiar, aunque sea hacia algo mejor, duele. Duele despedirte de lo que conoces. Duele soltar lo que fue tu identidad. Duele abrirte a lo nuevo sin garantía de éxito. Pero también es hermoso, porque en esa apertura aparece lo más valioso, tu verdad. Jung decía que lo que resistes, persiste, y lo que aceptas, se transforma. Tú ya no puedes resistirte más a lo que sabes que necesitas. Tu alma lo sabe, tu cuerpo lo sabe, solo falta que tu voluntad lo escuche. Y cuando eso ocurre, el primer paso se vuelve inevitable. A veces pequeño, a veces simbólico, pero real. No necesitas cambiarlo todo hoy, solo empezar por ti, por una decisión, por una acción, por una palabra que antes no te atrevías a decir, porque cada vez que te eliges, aunque sea en lo más mínimo, estás entrenando a tu alma para confiar en ti otra vez. Y esa confianza, aunque se construya en silencio, es el motor de toda sanación. Hay una diferencia enorme entre vivir por inercia y vivir con presencia. En la primera, todo te arrastra, las rutinas, las expectativas, los deberías. En la segunda, tú eliges, aunque sea incómodo, aunque no tengas certeza, aunque duela un poco al principio. Elegirte es decidir que no vas a vivir dormido un día más. Jung decía que el verdadero despertar ocurre cuando nos damos cuenta de que hemos estado actuando, no viviendo. Y tú, al verte en el espejo y sentir que algo falta, que algo no vibra, que algo no encaja, ya estás despertando. Porque solo quien se incomoda, cambia. Solo quien se cuestiona, evoluciona. Y sí, puede parecer que vas en contra del mundo. Porque mientras todos corren, tú decides frenar. Mientras todos aparentan, tú decides ser honesto. Mientras todos siguen acumulando, tú empiezas a soltar. Pero eso no es pérdida. Es depuración. Es volver al centro. Es recordar que no viniste a cumplir un rol, sino a encarnar una esencia. Elegirte es empezar a diseñar una vida que te haga bien. No perfecta, pero coherente. No igual a la de otros, pero auténtica. Y eso se nota en lo que comes,
en lo que hablas, en lo que permites, en lo que piensas. No es un cambio visible de inmediato, pero lo sientes, en el cuerpo, en la energía, en la manera en que respiras. Tu alma no quiere que lo tengas todo resuelto, quiere que estés presente, que estés contigo, que no huyas más, porque el dolor no viene solo de lo que vives, viene de vivir sin ti, y cada vez que te postergas, algo dentro se apaga, pero cada vez que te eliges, algo vuelve a encenderse. Aprender a estar contigo es un arte. No siempre sabrás qué hacer con lo que sientes. A veces te confundirás, a veces dudarás, pero mientras no te abandones, estás en camino, porque la presencia no significa tener respuestas, significa tenerte. Y cuando te tienes, ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas rogar por amor, ni por aprobación, ni por pertenencia, porque te sabes válido, porque te sabes digno, porque te sabes suficiente. Y eso no se aprende en los libros. Se siente cuando vuelves a ti. Carl Jung decía que el sentido de la vida es hacer consciente lo inconsciente. Y tú, al mirarte con honestidad, estás iluminando partes de ti que estaban dormidas. Y eso, aunque sea invisible para el mundo, es una revolución silenciosa. María Elena tiene 59 años y vive en La Paz, Bolivia. Por muchos años su vida giró en torno a cuidar a otros. Crió a sus hijos, atendió a sus padres, mantuvo un matrimonio durante décadas aunque el amor ya no estaba. Siempre pensó que su misión era dar, sostener, mantenerse fuerte. Pero cuando sus hijos se fueron y sus padres fallecieron, se encontró sola, y sin saber quién era. Al principio la soledad le pareció un castigo. No entendía cómo podía sentirse tan vacía si había hecho todo bien. Pero con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que nunca se había elegido. Nunca se había preguntado qué deseaba, qué la hacía feliz, qué le daba vida. Y ese vacío no era soledad. Era ausencia de sí misma. Una tarde, sentada en su cocina, escribió en una libreta, "No sé quién soy sin los demás". Esa frase la hizo llorar durante horas, pero también fue el inicio de su despertar. Decidió empezar terapia. Se unió a un grupo de mujeres mayores. Comenzó a tomar clases de pintura. Se permitió descansar. Y sobre todo, comenzó a hablarse con amabilidad. Al principio le costaba. Sentía que estaba perdiendo tiempo, que no estaba produciendo. Pero algo en su cuerpo comenzó a cambiar. Dormía mejor. Su ansiedad disminuyó. Su risa volvió. Y su mirada también. Ya no se sentía vieja. Se sentía nueva. Como si por fin pudiera habitar su propia piel sin culpas. Comenzó a decir no. A soltar relaciones donde ya no había respeto. A elegir con libertad, sin miedo al juicio. Y aunque algunos la criticaron, ella ya no se rompía, porque por primera vez en su vida, se tenía a sí misma. María Elena dice que no cambiaría este momento de su vida por ninguno anterior, porque ahora, aunque no tenga todas las certezas, tiene una, ya no se va a abandonar. Y eso le da una fuerza que antes no conocía. Cuando le preguntan qué fue lo que realmente cambió, siempre responde lo mismo: un día dejé de preguntarme si los demás estaban bien, y comencé a preguntarme si yo estaba en paz. Desde ahí, todo cambió. Hay días en los que simplemente no puedes más. No hay motivo aparente, pero sientes que todo te pesa. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus decisiones. Y por dentro, una voz que apenas se escucha susurra: ¿cuándo vas a descansar de ti? Porque incluso cuando estás solo, sigues exigido, sigues criticándote, sigues pendiente de todo, como si tu vida estuviera condicionada por un juez invisible que nunca está satisfecho. Elegirte también es aprender a bajarle el volumen a esa voz, a no creerle cada vez que te dice que no es suficiente,
que vas tarde, que te estás equivocando. Porque esa voz, aunque habita en ti, no es tu verdad. Es una repetición, una programación, un eco de lo que escuchaste, viste o sentiste en algún momento en que tu alma era más vulnerable. Carl Jung decía que no hay despertar sin dolor. Y el mayor dolor no es lo que te hicieron, sino lo que empezaste a hacerte a ti mismo después de aquello. Las formas en que te ignoras, te castigas, te exiges, te olvidas. Pero cuando comienzas a verte con compasión, algo empieza a romperse por dentro, y no es debilidad, es armadura. Porque por fin entiendes que no necesitas cargar con todo, que no eres el responsable de salvar a nadie, que tu valor no depende de cuánto logras ni de cuán perfecto te ves. Tu valor es tu existencia, tu sentir, tu historia, y eso no necesita ser justificado, solo habitado. Elegirte es comenzar a vivir desde la gentileza, no desde el deber, sino desde el amor. Es darte permiso de no hacer nada, de no cumplir, de fallar incluso, y seguir sintiéndote digno, porque tu alma no busca rendimientos, busca coherencia. Y cuando empiezas a darte eso, lo demás cambia de lugar. Ya no toleras ciertas dinámicas. Ya no aceptas vínculos donde debes forzarte. Ya no mendigas atención, porque has aprendido a darte a ti mismo lo que antes pedías a gritos desde el vacío. Eso no significa que ya no duela. A veces duele más, porque ahora sientes, porque ahora estás presente, pero ese dolor ya no es un enemigo, es un faro, te muestra dónde necesitas volver, donde has olvidado elegirte. Y si aprendes a escucharlo, ya no te destruye, te revela. A veces confundimos la autoexigencia con responsabilidad. Creemos que si no hacemos todo perfecto, no valemos, que si fallamos, decepcionamos, que si paramos, fracasamos. Pero llega un momento en que el alma te pide otra cosa, descanso, no el de dormir, sino el de aflojar, el de soltar esa tensión invisible que has sostenido durante años solo para no sentir que fallas. Elegirte también es dejar de buscar ser impecable, porque detrás de esa obsesión por hacer todo bien hay una herida no reconocida, una que aprendió que el amor llega solo cuando eres útil, brillante, correcto, pero tu alma no vino a ser un producto, vino a ser una presencia, vino a encarnar una verdad. Y la verdad también se equivoca, también duda, también tropieza. Carl Jung lo decía claro, la integridad no es perfección, es totalidad. Es poder abrazar todas tus partes sin fragmentarte. Es entender que no necesitas convertirte en otro para merecer tu propia aceptación. Que lo que ya eres, incluso con lo que juzgas, ya tiene valor. Empiezas a notar ese cambio cuando dejas de hablarte como te hablaron los que te exigieron de más. Cuando cambias el debería estar haciendo, por necesito descansar. Cuando en vez de castigo, eliges paciencia. Cuando en vez de prisa, eliges presencia. Y sí, al principio te parece raro, porque estás tan acostumbrado al esfuerzo constante que relajarte te da culpa. Pero después, descubres algo increíble, que la vida también ocurre en la pausa, que no todo se gana haciendo, que hay cosas que llegan cuando dejas de luchar. Elegirte es también dejar de compararte, de mirar hacia los lados buscando validación, porque cada proceso es distinto, cada alma tiene su ritmo, y mientras tú te exiges como otros viven, te pierdes la oportunidad de escucharte como solo tú puedes hacerlo. Empiezas a darte cuenta de que descansar no es pereza, es sabiduría, que rendirse no es debilidad, es humildad, que llorar no es retroceder, es liberar, y que fallar no es el final, es parte del camino. Y cuando comprendes eso, algo dentro de ti respira por fin, porque ya no estás en guerra con lo que eres, estás reconciliándote,
Estás volviendo. Y ese regreso es sanación. Jonathan tiene 31 años y vive en Buenos Aires. Desde adolescente, había sido el hijo perfecto. Buen estudiante, trabajador, siempre disponible. Con el tiempo, se convirtió también en el amigo que nunca decía que no, el colega que resolvía todo, el hermano mayor que siempre tenía respuestas. Y aunque nadie lo decía, todos esperaban que él estuviera bien. Siempre. Durante años, se esforzó por sostener esa imagen. Pero por dentro, algo se iba apagando. Empezó a tener crisis de insomnio, dolores de estómago, episodios de ansiedad. Lo atribuía al estrés, a las responsabilidades, a la vida adulta. Hasta que una noche, frente al espejo, se vio a los ojos y no se reconoció. No era tristeza, era vacío. Se dio cuenta de que llevaba años sin preguntarse qué quería él, que su vida giraba en torno a los demás, que había olvidado sus propios gustos, sus propios límites, sus propios silencios. Esa noche, en vez de ignorarlo como siempre, lo escribió: no sé quién soy si dejo de hacer para los otros. Esa frase fue su despertar. Buscó ayuda. Comenzó terapia. Y aunque al principio solo quería recuperar su energía, terminó descubriendo que no era energía lo que faltaba, era conexión consigo mismo. Empezó a poner límites, a decir no puedo, a expresar que estaba cansado, a no responder mensajes de inmediato. Algunos se alejaron, otros se sintieron confundidos, pero Jonathan ya no se detenía a explicar. Porque entendió que quien se molesta cuando te eliges, no te ve, te necesita. Y él ya no quería relaciones donde debía desaparecer para ser aceptado. Hoy, Jonathan dice que aún hay días donde la autoexigencia quiere regresar, pero que ahora tiene una práctica, se sienta en silencio, pone la mano en el pecho y se pregunta: ¿estoy siendo yo o estoy actuando otra vez? Esa pregunta lo devuelve, lo ancla, lo rescata. Y en sus propias palabras, estoy aprendiendo a vivir sin necesitar que todos me quieran, porque por fin, me estoy queriendo yo. Hay personas que no saben lo que es el silencio interior porque viven en una urgencia constante. No por obligación real, sino porque no saben estar quietos. Porque cuando todo se detiene, aparece la incomodidad, el vacío, lo que no se ha dicho. Y entonces se llenan de actividades, compromisos, pendientes. Pero en realidad, lo que están evitando es sentir. Elegirte también es atreverte a parar. No para dejar de hacer, sino para empezar a hacer. Porque la verdadera sanación no ocurre en el ruido, sino en el espacio que se abre cuando decides estar contigo sin distracciones. Ahí donde no tienes que fingir, ni resolver, ni sostener. Ahí donde solo estás, y eso basta. Carl Jung decía que todo lo que reprimes se acumula en la sombra. Y esa sombra, cuando no la miras, se manifiesta como cansancio crónico, como irritabilidad, como sensación de no pertenecer a tu propia vida. Porque no se puede vivir en paz si vives evitándote. Y tú lo sabes. Por eso estás aquí. Porque tu alma ya no quiere seguir huyendo. Te das cuenta de que no necesitas más actividades, sino más presencia. No más explicaciones, sino más silencio. No más resultados, sino más conexión. Y eso no lo consigues haciendo más, sino haciendo distinto. Cambiando la intención, no el esfuerzo. Elegirte también es dejar de responder automáticamente. No todo mensaje merece respuesta inmediata. No toda invitación necesita aceptación. No todo estímulo debe convertirse en acción. Puedes quedarte, puedes pausar, puedes elegir el momento, el ritmo, la forma, porque tu energía no es una moneda de cambio, es tu templo. Y cuando entiendes eso, empiezas a cuidar tu entorno, tu espacio físico, tu alimentación, tu consumo emocional.
porque comprendes que todo lo que permites a tu alrededor también habita dentro de ti, y no puedes seguir alimentándote de caos si lo que deseas es paz. No es egoísmo, es higiene emocional, es sabiduría, es volver a ti como prioridad, porque cuando tú estás en eje, todo lo demás se ordena, tus vínculos, tu salud, tus decisiones, porque tú ya no estás dividido. Elegirte también es filtrar lo que consumes, noticias, conversaciones, redes, vínculos. No porque te creas más, sino porque ya no te da lo mismo. Porque ahora sabes que todo eso entra, se queda, se acumula. Y tú estás eligiendo purificarte, no para ser perfecto, para estar en paz. Muchas veces esperamos que el cambio venga de afuera, que llegue alguien que nos entienda, que aparezca una oportunidad salvadora, que el entorno se acomode por arte de magia. Pero Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y la transformación empieza cuando dejas de esperar y comienzas a actuar desde ti. Elegirte no es esperar que la vida mejore, es mejorar la forma en que te habitas en ella. Porque puedes tener el mejor entorno y seguir sintiéndote roto. Puedes tener cariño, trabajo, salud, y aún así sentir que algo falta. Porque lo que falta no es afuera, es dentro, es tu presencia, tu elección diaria de no dejarte para después. Y lo más fuerte es que muchas veces lo sabías, pero no te creías digno de elegirte, porque creciste escuchando que primero son los demás, que quien piensa en sí es egoísta, que si no aguantas, estás fallando, y cargaste con esa programación como si fuera virtud. Pero ahora entiendes que eso también es herencia emocional, y que puedes soltarla. Puedes amar sin abandonarte, puedes dar sin vaciarte, puedes ser generoso sin traicionarte, y ese equilibrio no es egoísmo, es conciencia, porque nadie gana si tú te pierdes. Nadie se salva si tú te rompes para sostenerlos. Y nadie puede darte lo que tú mismo no estás dispuesto a ofrecerte. Elegirte también es actualizar tu idea del amor. Ya no es sacrificio, es presencia. Ya no es dar sin medida, es dar con raíz. Ya no es estar siempre, es estar verdaderamente. Porque si el amor que das exige que desaparezcas, entonces no es amor. Es miedo. Es apego, es herida disfrazada. Y te darás cuenta de que cuando te eliges, las personas correctas se quedan. Las otras, simplemente se caen. Porque tu nueva vibración ya no sostiene lo que te apagaba. Y aunque eso duela, también alivia. Porque dejar de sostener lo que no te sostiene, es descanso. Jung decía que el trabajo espiritual más profundo es volverse quien uno realmente es. Y tú estás en ese proceso, desarmándote, desprogramándote, despertando, no para ser mejor, para ser tú, el tú real, el que existe más allá del deber, del miedo y de la culpa. Y eso, aunque no se nota a simple vista, es lo que cambia todo. Patricia tiene 38 años y vive en Ciudad de México. Siempre fue la hija responsable, la amiga empática, la pareja comprensiva. Pero con el tiempo, esa responsabilidad se convirtió en carga. Su empatía, en agotamiento. Su comprensión, en silencio. Vivía pendiente de todos, pero desconectada de sí. Hasta que una noche, después de una discusión mínima con su pareja, sintió que se rompía algo dentro. No entendía por qué lloraba con tanta intensidad. No había sido grave, pero en ese llanto salió algo más viejo, más profundo. Se dio cuenta de que no estaba llorando por la discusión. Estaba llorando por todos los años que se había dejado para después. Por todas las veces que no dijo lo que sentía. Por todas las veces que se quedó cuando quería irse. Al día siguiente tomó una decisión, empezar a escucharse, no a cambiar todo de golpe, pero sí a hacer pequeñas elecciones en su favor.
Empezó terapia. Comenzó a escribir. Se atrevió a decir no quiero hablar ahora. A pedir espacio. A descansar sin dar explicaciones. A dejar de justificarse todo el tiempo. Su entorno lo notó. Su pareja se resistió. Algunos amigos se sintieron rechazados. Pero Patricia ya no podía volver atrás. Porque ahora sentía, por primera vez en años, que su alma respiraba. Y esa paz no la iba a negociar de nuevo. Descubrió que al priorizarse no se volvía egoísta, se volvía coherente. Que al hablar desde su verdad no lastimaba, se liberaba. Que al poner límites no rechazaba a los demás, se abrazaba a sí. Y esa nueva mirada cambió su vida. Hoy, Patricia no hace todo por todos. Pero lo que hace, lo hace desde un lugar limpio. Desde el amor. Desde la claridad. Ya no actúa desde la culpa, sino desde la elección. Ya no se adapta por miedo, sino que elige desde su centro. Y en sus palabras, me tomó años entender que no estaba cansada del mundo, estaba cansada de mí, cuando me olvidaba. Y ahora, cada vez que me recuerdo, la vida se vuelve más suave, más mía. Hay heridas que nadie ve, pero que gobiernan tu vida desde las sombras. No sangran, pero te duelen todos los días. Te hacen dudar de ti, de tus decisiones, de tu valor. Y no siempre sabes de dónde vienen, porque se camuflan de costumbre. Se vuelven parte de tu forma de amar, de trabajar, de reaccionar. Pero un día despiertas, y ya no puedes seguir actuando igual. Elegirte también es atreverte a cuestionar lo que siempre diste por hecho. Es preguntarte con honestidad, ¿esto que siento es mío o es herencia? Esta culpa, este miedo, esta necesidad de complacer, ¿nacieron conmigo o las aprendí al ver cómo otros se traicionaban? Porque sanar no es solo mirarte a ti, es mirar también de dónde vienes. Y decidir si eso seguirá dictando tu camino. Jung decía que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, lo repetiremos como destino. Y tú, aunque no lo sabías, llevabas años repitiendo el patrón del abandono, de la exigencia, del silencio. Pero hoy estás despertando. Estás viendo. Estás decidiendo. Y eso es más que suficiente para iniciar una revolución interna. Elegirte también es empezar a actuar aunque aún no tengas seguridad. Es decir no aunque la voz te tiemble. Es descansar aunque la mente te diga que no lo mereces. Es alejarte aunque duela. Porque tu alma no necesita que todo esté claro. Solo necesita que tú te comprometas a no dejarla sola otra vez. Y en ese compromiso, día a día, vas reconstruyéndote. No como alguien perfecto, sino como alguien presente. Alguien que ya no se ignora. Que ya no se posterga. Que ya no se finge. Y eso, aunque parezca pequeño, es lo que transforma la raíz de tu vida entera. Empiezas a notar que ya no haces cosas para demostrar. Que ya no respondes desde la urgencia. Que ya no permites lo que antes tolerabas por miedo a perder. Porque ahora sabes que cada vez que te pierdes a ti, nada de lo que retienes vale la pena. Elegirte también es dejar de tenerle miedo a tu voz interior. Aprender a escucharla sin necesidad de huir. A reconocer sus mensajes sin necesidad de defenderte. Porque esa voz, aunque por años estuvo silenciada, siempre supo la verdad, que mereces estar en paz. Y si hay algo que ahora entiendes, es esto: no viniste a esta vida para sobrevivir a base de renuncias. Viniste para recordarte, para sanar, para despertar. Hay momentos en los que todo lo viejo comienza a crujir, donde lo que antes te sostenía ahora te pesa, donde las máscaras se caen solas, las certezas se diluyen, los vínculos cambian sin que tú hagas nada. Y aunque da miedo, también sabes que ya no puedes volver atrás. Porque algo en ti está cambiando. Algo en ti está naciendo. Ese algo es tu verdad. Tu yo profundo. Tu alma.
La parte de ti que por años fue domesticada, amoldada, silenciada, pero que ahora empieza a hablar más fuerte que nunca. Ya no se conforma con estar bien. Quiere estar viva. Y para eso, te pide una sola cosa: autenticidad. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y tú estás despertando. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no te crees las historias que antes te contabas para sostener lo insostenible. Ya no puedes fingir amor donde solo hay dependencia, ni llamar compromiso a lo que te asfixia, ni llamar fortaleza a lo que te destruye por dentro. Elegirte es romper con esa hipnosis colectiva que te enseñó a normalizar la desconexión. Es recordar que no necesitas ser útil para ser amado, que no necesitas tenerlo todo resuelto para tener derecho a vivir en paz, que no necesitas entender todo para dejar de traicionarte. Y sí, habrá soledad, porque cuando empiezas a ser tú, algunos se irán. No porque estés mal, sino porque ya no encajas en la vieja versión que ellos necesitaban. Pero esa soledad es limpia, es nueva, es semilla, porque solo desde ahí podrás construir relaciones donde no tengas que ocultarte. Elegirte también es permitirte llorar lo que nunca lloraste, duelar lo que nunca te dejaste sentir, abrazar lo que antes escondías por vergüenza o miedo, porque todo eso también eres tú, y mientras sigas negando tus partes más humanas, seguirás sintiéndote fragmentado. Pero tú ya no quieres fragmentarte, quieres unidad, quieres raíz, quieres verdad. Y aunque ese deseo no sea aplaudido, aunque no sea comprendido, es sagrado, porque nace desde el alma. Y lo que nace desde el alma, no necesita justificación. Hoy sabes que hay algo que ya no se negocia, tu integridad. Y que si tienes que elegir entre ser aceptado y ser tú, esta vez elige ser tú, porque la aceptación sin verdad es una cárcel. Y tú, aunque aún duelas, ya estás libre. Vivimos en una época donde estamos más conectados que nunca, pero también más desconectados de nosotros mismos. Las redes sociales, los mensajes instantáneos, las pantallas encendidas las 24 horas del día. Todo ocurre a un ritmo vertiginoso. Todo demanda una respuesta inmediata. Pero muy pocos se detienen a preguntarse, ¿y mi alma? ¿Dónde quedo yo en medio de tanto estímulo? Elegirte también es desconectarte un momento del mundo para volver a ti. Es soltar el teléfono, pausar el scroll infinito, dejar de comparar tu vida con la de otros que solo muestran fragmentos editados de su felicidad. Porque cuando todo es urgencia externa, lo primero que se apaga es tu voz interna. Y si no la escuchas, alguien más tomará las decisiones por ti. Carl Jung hablaba de cómo la psique se fragmenta cuando vivimos bajo presiones que no nos representan. Y eso ocurre hoy más que nunca. Porque estás pendiente de todo, pero ausente de ti. Porque sabes cuándo publicó a alguien más, pero no sabes cuándo fue la última vez que te sentiste realmente en paz. Elegirte hoy es un acto digital también. Es poner límites a tu exposición, a tu consumo, a tu dependencia de validación externa. Es aceptar que no necesitas estar disponible para todos, que no estás obligado a responder todo, que puedes existir sin anunciarlo, y que tu energía no tiene por qué ser alimento de algoritmos. Y cuando comienzas a hacer eso, algo en ti respira. Tu sistema nervioso se relaja, tu intuición se enciende, tu presencia se fortalece. Porque ya no vives corriendo detrás de estímulos que solo te vacían. Porque has recordado que tu alma no necesita más, necesita verdad. Y la verdad no se mide en seguidores, ni en likes, ni en comentarios. Se siente en el cuerpo cuando por fin dejas de traicionarte por encajar. Otro de los grandes errores de nuestro tiempo es el perfeccionismo, incluso en lo espiritual. Se ha instalado la creencia de que si estás en un camino de sanación, ya no puedes enojarte, ni fallar, ni tener días oscuros.
como si sanar fuera convertirse en una versión pulida, limpia, iluminada de ti mismo. Pero Jung lo advirtió, lo que no integras, te dominará, y lo que niegas en nombre de la luz, se acumula en tu sombra. Elegirte también es permitirte ser imperfectamente humano, incluso cuando estás despertando. Es entender que no necesitas tener el aura limpia ni los chakras alineados para darte amor. Que no necesitas hacer todo bien para ser merecedor de respeto, descanso, compasión. Porque si conviertes la espiritualidad en una exigencia más, solo estás usando otro disfraz, una nueva máscara. Y lo que tu alma pide no es otra exigencia, es libertad, es autenticidad. Es poder decir hoy no puedo con todo, sin sentir que has retrocedido. Sanar no es tener todo resuelto. Sanar es ser capaz de acompañarte incluso cuando no sabes qué hacer. Es permitirte sentir sin analizarlo todo. Es vivir desde la presencia, no desde la apariencia. Porque no viniste a convertirte en un modelo espiritual. Viniste a encarnar tu alma, con todo lo que eso implica. Y cuando lo haces, cuando eliges ser real en lugar de perfecto, algo en tu energía cambia. Se vuelve más suave, más profunda, más humana. Y es esa humanidad, lo que más sana. Nos han enseñado que ser independiente es no necesitar a nadie. Que pedir ayuda es debilidad. Que quien se prioriza no debe depender de nadie. Pero eso también es una trampa del ego. Porque muchas veces ese yo puedo solo es solo otra forma de autoabandono. Una manera más sofisticada de seguir sin escucharte, sin recibir, sin dejarte cuidar. Elegirte también es permitirte ser sostenido. Es aceptar que a veces tú también necesitas un abrazo, una mano, una voz que te diga estoy aquí. Y que eso no te hace menos fuerte, te hace real. Porque el alma no vino a demostrar nada, vino a conectar. Y esa conexión, cuando es honesta, también es medicina. Jung decía que toda relación verdadera comienza por la relación contigo mismo. Pero esa relación incluye la humildad de pedir, de recibir, de compartirte en tu vulnerabilidad. Ya no desde la carencia, sino desde la autenticidad. Desde el saber que no tienes que cargarlo todo tú. Elegirte no es construir muros. Es crear raíces. Y una raíz, para crecer, necesita del suelo, del agua, del sol. Igual que tú. No viniste a salvarte solo. Viniste a recordar que también puedes apoyarte, que también puedes caer, que también puedes ser frágil sin dejar de ser valioso. Y cuando te permites ser acompañado sin miedo, sin juicio, sin máscara, entonces el alma florece, porque ya no estás sobreviviendo en soledad. Estás existiendo en presencia compartida. Y eso, aunque no lo enseñen en ningún curso, también es amor propio. Marcela tiene 44 años y vive en Quito. Es psicóloga, madre de una adolescente, y hace 5 años inició un camino de desarrollo personal y espiritual. Medita, practica yoga, se ha formado en terapia energética y comparte contenido en redes sobre autocuidado y bienestar. Desde fuera, parecía tener todo resuelto, hablaba de sanar heridas, de vibrar alto, de vivir en equilibrio. Pero dentro de ella, algo no estaba bien. Lo primero que notó fue su agotamiento, no físico, emocional, una especie de fatiga del alma que no se iba ni con descanso ni con rutinas de autocuidado. Se sentía desconectada, pero no entendía por qué. Seguía haciendo todo bien, pero cada vez se sentía más irritable, más sensible, más vacía. Y eso le daba culpa, porque ella sabía cómo salir de ahí. O al menos, eso pensaba. Comenzó a exigirse aún más. Meditaba 2 veces al día. Leyó más libros. Se obligaba a mantenerse positiva, a no bajar su vibración, a no dejarse caer. Pero mientras más se presionaba, más falsa se sentía. Un día, al publicar una frase motivacional en Instagram, se dio cuenta de que no creía en lo que estaba escribiendo.
Cerró el celular y se quedó en silencio, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba. Esa noche, frente al espejo, se vio cansada, sobreestimulada, con ojeras y un nudo en el estómago. Se preguntó en voz baja, ¿cuándo fue la última vez que me sentí realmente viva? La respuesta la sacudió. Hacía meses, tal vez años. Todo se había convertido en rutina, incluso su espiritualidad era una lista de pendientes. Y su independencia, otra forma de no dejarse sostener por nadie. Marcela entendió que se había desconectado de sí en nombre de la conexión, que su presencia en redes la alejaba de su presencia interior, que su perfeccionismo espiritual no le permitía pedir ayuda, y que su fuerza era en realidad una forma de no incomodar, de no mostrar debilidad, de seguir encajando en un personaje que los demás aplaudían, pero que ella ya no quería sostener. Al día siguiente, tomó una decisión radical. Cerró sus redes durante un mes. Canceló sus talleres. Llamó a una amiga, a la que llevaba años sin mostrarse vulnerable, y le dijo, no estoy bien, ¿puedes venir a tomar un té conmigo? Esa frase, pequeña pero verdadera, fue el acto más espiritual que había hecho en mucho tiempo. Y cuando su amiga llegó y simplemente la escuchó, Marcela lloró como hacía años no lo hacía. Durante las semanas siguientes, no hizo nada espectacular, pero cada día fue más honesta. Empezó a escribir para sí, no para publicar. A caminar sin audífonos. A quedarse en silencio, aunque apareciera incomodidad. A llorar sin intentar elevar su vibración. A ser, sin exigirse ser luz. Y poco a poco, su energía volvió. No como euforia, como raíz. Marcela comprendió que no necesitaba demostrar nada, que su valor no estaba en cuántas personas la seguían ni en cuán espiritual parecía. Estaba en su verdad, en su capacidad de volver así, en su permiso de caer sin sentirse menos. Y desde esa honestidad, su voz empezó a sonar distinta, más suave, más humana, más libre. Hoy, Marcela ha vuelto a acompañar a otros, pero desde otro lugar. Ya no como la que lo sabe todo, sino como la que también se permite aprender. Y cuando sus alumnas le preguntan cómo reconocer si se están traicionando, ella responde con una frase que aprendió en su propio proceso: cuando todo lo que haces para sentirte mejor, te hace sentir más lejos de ti, es momento de parar. Y volver. Porque a veces, el verdadero despertar no es hacia arriba. Es hacia adentro. Algo muy dentro de ti ha comenzado a despertar. No sabes cómo explicarlo, pero lo sientes, ya no puedes seguir igual. Lo que antes te conformaba ahora te aburre. Lo que antes te enorgullecía ahora te incomoda. Lo que antes defendías ahora lo cuestionas. Porque hay un punto en la vida donde elegirte deja de ser una opción, y se vuelve una necesidad espiritual. Este es ese punto. Este es ese momento. No porque yo te lo diga, porque tu alma lo sabe, porque cada palabra que has sentido en lo profundo te ha ido trayendo aquí, al borde del cambio real. Y justo antes del último paso, aparece la duda, el miedo, la culpa, porque todo lo nuevo da vértigo, pero también da vida. Carl Jung decía que no nos curamos negando lo que somos, sino aceptando todo lo que nos habita. Y tú ya lo sabes. Ya no puedes seguir dividiéndote entre lo que sientes y lo que muestras, entre lo que necesitas y lo que ofreces, entre lo que sueñas y lo que permites. El alma no tolera más postergación. Elegirte ahora es revolucionario, porque en un mundo que te empuja a rendir, tú eliges habitar. En una sociedad que premia el sacrificio, tú eliges la autenticidad. En un entorno que te exige más, tú eliges sentirte suficiente. Eso no es huir del deber. Es honrar tu esencia. Es elegir vivir con coherencia. Y ese acto, aunque se vea simple, puede cambiar tu biografía entera. Porque el momento en que dejas de traicionarte, todo empieza a acomodarse. Tus vínculos, tu cuerpo,
tu mirada, tu energía, y entonces te das cuenta de que la vida no era tan hostil, eras tú sobreviviendo desconectado de ti. Hoy tu alma te está hablando claro, no con gritos, con verdad, con un susurro que dice, basta de mendigar amor, basta de tolerar migajas, basta de apagarte para que otros brillen. Esta vez, elígete. Y si sientes que esa voz te estremece, no la ignores, porque es la señal de que estás listo. No perfecto, pero sí dispuesto. Y eso es todo lo que necesitas. Has llorado, has sentido, has sostenido, y ahora estás por dar el paso más importante, dejar de cargar lo que nunca fue tuyo, porque esta vez, por primera vez, vas a elegirte con toda el alma. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue tu alma la que te trajo, fue esa parte de ti que ya no quiere seguir sobreviviendo a medias. Esa parte que gritaba en silencio mientras tú fingías estar bien. Esa parte que por fin, después de tantos años, ha sido escuchada. Gracias. Gracias por quedarte. Gracias por permitirte sentir. Gracias por darle un espacio a lo que realmente importa, tu verdad. Prometí al inicio entregarte algo más que palabras. Algo que pudieras llevarte. Y aquí está. Una clave espiritual profunda, sencilla y poderosa que puedes usar cada vez que sientas que te estás abandonando otra vez. Cierra los ojos, respira profundo, lleva tu mano al corazón y pregúntate en voz baja, ¿esto que estoy a punto de hacer, me acerca a mí o me aleja de mí? Nada más. Esa pregunta, cuando la haces con honestidad, lo transforma todo. Porque ahí está tu brújula, tu norte, tu guía. Tu sanación. Cada vez que respondas desde el alma, estás eligiéndote. Cada vez que te escuches con compasión, estás rompiendo una cadena antigua. Cada vez que actúas en coherencia contigo, estás construyendo una vida que por fin te pertenece. No necesitas que sea perfecta, solo necesitas que sea verdadera. Porque la paz no viene del control, viene de la fidelidad a ti. Si algo de lo que escuchaste hoy te estremeció, te removió, te sanó aunque sea un poquito, déjalo escrito en los comentarios. No solo para mí, hazlo por ti, porque cuando escribes, liberas, y cuando compartes tu experiencia, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tal vez tu historia sea justo el faro que otra alma necesita para recordar que también puede volver así. Y si conoces a alguien que esté atravesando un momento difícil, compártele este video. Tal vez no lo diga, pero lo necesita. A veces una frase, una pausa, una verdad compartida en el momento justo, puede cambiar un destino entero. Y tú puedes ser ese canal. Tú puedes ser ese puente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Porque aquí no hablamos desde el ego. Hablamos desde el alma. Y si te quedaste hasta el final, ya eres parte de esta tribu de buscadores que ya no quieren vivir anestesiados. Quieren vivir despiertos. Y si este video tocó algo dentro de ti, dale like. No por rutina. Hazlo como símbolo de que estás listo para empezar a elegirte con firmeza, con ternura y con total presencia. Tú no estás roto. Estás volviendo a casa. Estás recordando quién eres cuando dejas de intentar ser lo que el mundo espera. Y en ese recuerdo, comienza la sanación. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que te elijas. Siempre, que te abraces. Sin condiciones. Y que tu alma, por fin, vuelva a sentirse libre.